señor gobernador de la provincia, el doctor Jorge Trujillo Castro, a quien saludamos atenta y cordialmente esta mañana y le agradecemos, por supuesto, su deferencia con Majestad TV para conversar un poco sobre la propuesta del gobierno nacional que se hiciera en días pasados por parte del presidente de la República en torno a la explotación del petróleo que está en los bajos del Parque Nacional Yasuní. Y obviamente pues esa decisión del presidente de la República ha traído consigo una serie de reacciones que es necesario ir despejando y qué mejor hacerlo con el representante del Ejecutivo en nuestra provincia. Así que muy buenos días, doctor Trujillo, gracias otra vez a los tiempos que lo vuelvo a entrevistar en realidad, y esto es un verdadero privilegio, así que vamos a aprovechar lo más el tiempo posible. Ustedes, como le decía, como representante del Ejecutivo, ¿tienen alguna instrucción para un poco divulgar esta propuesta del gobierno de explotar el petróleo en Yasuní? Bienvenido. Buenos días. Resueta, buenos días, amigas y amigos de Santo Domingo de los Áchilas. Más que una instrucción, tengo la responsabilidad de expresar a la ciudadanía las razones, los fundamentos para una decisión tan importante adoptada por nuestro primer mandatario y propuesta para un trámite constitucional. El gobernar implica responsabilidad con los gobernados, con los mandantes, aquellos que establecieron el nivel de autoridad de un ciudadano o de un equipo de ciudadanos, como es el caso del gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros como país soberano tenemos plena libertad para adoptar aquellas decisiones eficaces, eficientes y sobre todo equitativas en beneficio de la ciudadanía y para alcanzar el buen vivir. Se ha hecho toda una alegoría nefasta, desde luego, porque se ha sacrificado la verdad al cuestionar la decisión del señor presidente de la República. El señor presidente de la República, partiendo del hecho de que estamos construyendo un país altivo y soberano, que por fin toma la riqueza nacional para invertirla en beneficio de los 14.600.000 ecuatorianos y ecuatorianas, tuvo una propuesta revolucionaria que la lanzó al mundo, haciendo que los demás países, especialmente los países industrializados, que son contaminadores per se, y aquellos países cuyos niveles de consumo hacen que el ambiente haya sido afectado y que se hayan suscrito varios protocolos y varios acuerdos internacionales a los que puntualmente hemos llegado a suscribirlos con el resto de los países del mundo, excepto una cúpula económica poderosa, los países más desarrollados del mundo, que entre ellos el país emblemático en cuanto a posiciones de poder militar, poder económico, se ha negado reiteradamente a firmar. Es decir, aquellos que no han querido asumir su responsabilidad en la contaminación del ambiente son los que no firman los protocolos y son aquellos que van por el mundo destruyendo precisamente la naturaleza, saqueando los recursos naturales de los países que en mala hora caen bajo la fuerza militar y bajo también los acuerdos económicos y políticos, y van dejando en la miseria a esos países. Nuestro país, desde hace siglos, ha sido una fuente inagotable de recursos naturales, de materias primas, que han sido sacados del país, puestos al servicio del capital internacional, y para el país, ¿qué ha quedado? Las migajas que quedaron no sirvieron para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, peor para que se desarrolle un programa de construcción de una nueva sociedad. Claro que sí. Eso está a la vista de todos. Por eso tenemos derecho a decidir sobre la riqueza nacional para ponerla al servicio de todas y todos. Doctor Trujillo, obviamente pues esto ya lo habíamos también señalado en algunas ocasiones. Personalmente incluso tuve la oportunidad en el año 2011 de acompañar al presidente de la República en Nueva York, en la sede de la ONU, a efectos de hacer el relanzamiento de la iniciativa Yasuní ITT. Y entonces, claro, hubo, si se quiere, un poco de euforia en el sentido de que ese día, solamente ese día, 22 o 23 de septiembre del 2011, se logró prácticamente más de $50 millones. Y aquello, obviamente, pues
daba la pauta de que esto podía tener un final feliz. No ha sido así. Hoy, por ejemplo, se está hablando de violaciones flagrantes a la Constitución en varios artículos. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Y más aún, doctor Trujillo, en lo que tiene que ver con el tratamiento, el proceso que debe seguir la petición del presidente de la República a la Asamblea Nacional en torno, pues, precisamente a que se declare de utilidad nacional, de interés nacional, la explotación del petróleo en Yasuní. El planeta Tierra, el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos como especie, junto con las demás, es responsabilidad de todos. Es una nave que va por el espacio y todos los que vamos allí tenemos que preocuparnos porque el ambiente sea lo más adecuado para la sobrevivencia de los seres vivos. Por tanto, cualquier contaminación, mucho más producida por aquellos países que tienen altos, inmensos intereses y grandes complejos industriales, deberían ser ellos quienes, a la voz del Ecuador de guardar el petróleo del Yasuní, debieron inmediatamente responder. Se recibieron solamente ofertas, se ampliaron los plazos, el señor presidente amplió los plazos varias veces y finalmente no se logró la concreción de aportes significativos. Más bien algunos países quisieron poner condiciones y no se debe poner condiciones cuando se trata de un tema de sobrevivencia de la especie humana. Ahora, la decisión ha sido tomada con mucho dolor, pero conscientes de que el Ecuador necesita una transformación radical de sus servicios de salud, de educación, de justicia, es decir, de todas aquellas condiciones que abren oportunidades para que los ciudadanos accedamos al buen vivir. La decisión ha sido tomada dentro del marco constitucional vigente, porque no hay que enredarse mucho en la Constitución. Hay un artículo claramente que señala que efectivamente se podrá, dice el artículo 407, ¿no es cierto?, se podrá declarar que dichos recursos podrán ser explotados si previo un trámite ante la Asamblea Nacional. ¿Quién declarará? Dice, declarará de interés nacional. Y claro que es de interés nacional el que incrementemos los niveles del buen vivir. Claro que es de interés nacional el que esa riqueza que está en el subsuelo no sea aprovechada por países limítrofes que están explotando justo cerca de la línea de frontera. Y como es un gran depósito subterráneo, pues el que ponga sus torres, empiece a sacar el petróleo, podrá llevarse el contenido total del depósito. Nosotros tenemos derecho a explotar las riquezas del subsuelo y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Por tanto, si es la Asamblea Nacional la que tiene que hacer esta declaratoria a petición de la Presidencia de la República, como ciudadanos respetuosos de la Constitución y la ley, esperemos a que ese organismo del Estado tome una decisión y respetémosla. Claro, de hecho ya la señora Presidente de la Asamblea Nacional, doña Gabriela Rivadeneira, ha dicho de que ella irá directamente al tema de la votación, ¿no? Obviamente el proyecto, el petitorio deberá pasar por algunas comisiones legislativas para tener una situación mucho más clara de la petición de declaratoria de interés nacional. Pero de por medio también están la gente que ya presentó incluso una petición a la Corte Constitucional a efectos de que se pronuncie por una consulta popular. ¿Cómo va a quedar eso? Desde que la Constitución fue promulgada, todas y todos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la misma. Por tanto, los ciudadanos que se expresan, que manifiestan, sean o no simpatizantes del gobierno nacional, son ciudadanos que están obligados a respetar el texto constitucional, que efectivamente dice se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, el 407, incluida la explotación forestal. Punto seguido. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de considerarlo, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular, de estimarlo conveniente. Es decir, hay primero una declaración de prohibición de la explotación, luego hay la excepción, faculta a que por excepción, y es efectivamente un caso de excepción,
el mantener los programas nacionales del buen vivir al servicio de la ciudadanía. Es decir, dice, la instancia de la Corte Constitucional. No. Primero, una prohibición general. Luego, la excepción, en la que faculta, por excepción, a que la presidencia, fundamentadamente, y eso es lo que ha hecho el señor presidente, presentar una solicitud fundamentada debidamente, y lo que es más, la Asamblea Nacional, a través de sus comisiones, está haciendo el análisis de esa fundamentación, viendo hasta qué punto